importante recordar continuamente que la razón por la que ofrendamos no puede ser ni el miedo ni la avaricia. No puede ser miedo a perder algo, ni la avaricia de recibir mucho más. La ofrenda debe estar acompañada de gratitud. De gratitud. Y lo hacemos porque el Señor lo ordena. A quienes nos acompañan hoy por primera vez, bienvenidos. La Biblia que utilizamos en esta iglesia es la Reina Valera de 1960. No quiere decir que las demás versiones no sean útiles para el estudio de la Biblia, pero en este momento al español es la versión más fiel que tenemos a los textos originales. Por eso utilizamos la Reina Valera de 1960. También predicamos de manera expositiva, es decir, estudiamos los libros y las cartas completas, no un pasaje aislado, sino todas las cartas completas para evitar que el predicador acomode los textos a su antojo. En este momento estamos estudiando la segunda carta que escribió, así que acompáñeme en su Biblia a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Si usted no pudo escuchar el sermón pasado y la introducción al libro, puede verificarlos en el canal de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí lo dije bien? Sí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Se me chispoteó. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Les ruego me perdone. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amado Dios, como iglesia nos unimos para pedirte que ilumines nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, para entender tu palabra, para atesorar tu palabra y para obedecerla. Hoy me presento a ti rogándote que me concedas gracia y denuedo para predicar fielmente a tu pueblo, que no sea un obstáculo ni tropiezo la predicación fiel de tu palabra, y que tu Santo Espíritu establezca estas palabras en nuestro corazón, que hoy no seamos meros oidores, sino hacedores de tu palabra y de tu verdad. Te lo ruego en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de este estudio lo dimos el domingo pasado cuando estudiamos la primera parte, el versículo 1. Es un humilde y sólido saludo. Pero el ítem que vamos a estudiar hoy en el verso 2 es creciendo en el conocimiento de Dios. Una verdad, o más bien un ruego, que está implícito y explícito en este saludo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y lea conmigo nuevamente el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto es una oración, es un ruego, es un deseo que el apóstol manifiesta en su saludo. Y es un hermoso ruego que esperamos de todo corazón haga parte de nuestras súplicas y de nuestros anhelos para nuestra iglesia y nuestra vida. Esta generación cree saber y conocerlo todo, cuando en realidad no sabe
nada. El acceso a la información ha crecido de manera desbordada, pero la capacidad de discernir las fuentes, en lugar de aumentar, ha disminuido. Un gran porcentaje de la información brinda conocimiento sobre diversos temas a una velocidad asombrosa, más que en cualquier otra generación. Pero muy poca de esa información es fidedigna y confiable. Basta con observar diferentes procesos sociales para identificar esta realidad. Y solo por mencionar algunos, pensemos en las épocas electorales. Estas traen un gran despertar de politólogos en todas las esferas sociales. En cada casa se levanta un experto en política. Todos comienzan a hablar con aparente seguridad de cuál es el mejor candidato. ¿O qué decir de la pandemia? La pandemia despertó también una gran población de médicos y epidemiólogos en cada hogar. Todos aparentan tener convicción de su verdad. Están convencidos de sus propias recetas para afrontar este virus. Unos tienen ya comprada medicina convencional para enfrentar este mal. Otros, inclinados a la medicina natural, también tienen lista su receta por si se llegan a enfermar. Lo curioso es que esta abundante gama de políticos, epidemiólogos, médicos, entre otros, están siendo formados en la misma universidad, en la universidad de las redes sociales. El grueso de nuestra generación construye sus ideas políticas, médicas, de familia, nada más y nada menos que en la universidad de las redes sociales. Pero lo más triste de esto es que lo mismo está pasando en el terreno espiritual. Hoy todos parecen ser grandes teólogos, tan buenos teólogos que ni iglesia necesitan. Todos expresan con firmeza conocer a Dios, eso sí, a su manera. El sólido conocimiento de Dios que caracterizó la edad de oro de la iglesia, fruto del diligente estudio de la Escritura, ha sido desplazado por unas cuantas frases en Facebook. Pues así como se cree del COVID, de la política, asimismo se está asumiendo con respecto a Dios. Con dolor tenemos que expresar entonces que esta es una generación que construye su teología y su idea de Dios a través del Facebook, mediante frases que son difundidas por unos cuantos hombres que más que pastores o teólogos parecen youtubers. La penosa vida de la iglesia, que ya estaba en declive por causa del libertinaje, ahora sigue empeorando con la mal llamada vida de iglesia virtual. Algo que no está en la Escritura. Hoy se confunde conocer a Dios con asistir simplemente a una iglesia, escuchar unas cuantas frases motivacionales y, si es posible, servir en ella. Esto no es conocer a Dios. Muchos logran interesantes cambios de conducta, pero cambios de conducta que hasta un ateo puede lograr. ¿Dónde está cimentado nuestro conocimiento de Dios? Esta oración apostólica debe convertirse en un ruego para todos nosotros. Esta oración revela la mayor necesidad que tiene cada individuo, y es conocer verdaderamente a Dios. Pues sólo así podremos estar firmes en un mundo donde el error, en lugar de ser confrontado y denunciado, está siendo abrazado. Pues sólo al conocer verdaderamente a Cristo como Dios y Salvador,
abundará la gracia y la paz de la cual está hablando el apóstol en su salud. ¿Cuál es entonces la estructura de esta enseñanza? Una importante petición y el medio para que se cumpla. ¿Cuál es esa importante petición? Versículo 2. Pedro dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Qué desea el apóstol? Que la gracia y la paz en cada creyente se multiplique. ¿Y cómo es esto posible? Creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Nota usted el deseo del apóstol? Ya se hace evidente desde su saludo en la carta, porque esto es lo que estará diciéndole a la iglesia en toda la carta. Iglesia amada, solo tener un conocimiento correcto de Jesús podrá guiarnos para hacerle frente a la herejía, para hacerle frente a los falsos maestros que se levantan en cada generación. Y una generación que construye sus ideas médicas del Facebook, que construye sus lecturas políticas del Facebook, que construye su teología del Facebook, ¿qué frente podrá hacerle a la herejía y al error? Es necesario que esta generación despierte, y en particular la iglesia, y construya sus convicciones por la palabra de Dios, por el estudio serio de la misma. Creciendo en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, entonces lograremos en este objetivo. Pero el conocimiento de Dios tiene un elemento salvífico, pero también santificador. Y vamos a leer algunos pasajes para poder entender esto. Acompáñeme a Juan 17, versículo 3. Juan 17, 3. Niños, ustedes desde ya necesitan conocer a Cristo. Desde ya. Todos lo necesitan. Y no piensen que porque están pequeños, esta necesidad no está en ustedes. No hay nada más importante para ustedes, niños, que conocer a Jesús. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. ¡Wow! Nota la importancia entonces de conocer a Jesús, pues el conocimiento correcto de Jesús está directamente relacionado con la vida eterna. La vida eterna solo puede obtenerse al conocer al único Dios verdadero, Jesucristo, y aquel a quien lo envió. Y entonces, si el conocimiento correcto de Dios está directamente relacionado con la salvación, qué gran peligro tenemos en este tiempo donde las personas creen conocer a Dios por postear unas cuantas frases cristianas en sus muros. Que tú des me gusta o compartas imágenes de Charles Spurgeon, de Lutero, de Calvino, no significa que eres creyente. Ni que aquel que sigues también lo es. El conocimiento de Dios se obtiene es en la palabra. Y ojo, porque entonces esto significa que aún asistiendo a una iglesia, teniendo ciertos cambios de conducta, aún puedo estar caminando rumbo a mi condenación. Porque a menos que tenga un conocimiento correcto de Jesucristo por la palabra, no hay posibilidad de salvación. Mateo 11:27 dice lo siguiente. Mateo 11:27. Miren lo que está diciendo Jesús, niños y familia. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar.
O sea que para poder conocer al Padre, tengo que conocer de forma correcta al Hijo. Y si no conozco al Hijo, entonces no puedo conocer al Padre. Y si no conozco el Hijo, no hay salvación. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A menos que tengamos un conocimiento correcto de Jesús, será imposible experimentar una verdadera salvación. ¿Cuál es tu idea de Jesús? No importa cuánto tiempo lleves asistiendo a una iglesia, a menos que conozcas a Jesús, aún estás rumbo a la condenación. Pero el término que utiliza en el griego Pedro en su oración es charis. Es usado por el apóstol en su carta y es importante porque él está pidiendo por dos cosas: gracia y paz sean multiplicados. ¿Pero cómo? Mediante el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es indispensable para salvación, pero también para santificación. ¿Pero por qué pide o qué es lo que pide con respecto a gracia y paz? Pedro utiliza este término griego charis de dos maneras en sus cartas y es importante verlo para poder concluir el uso que le está dando en este pasaje. En Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¡Qué interesante! Quiere decir que Pedro está utilizando en este caso charis o gracia para referirse a la salvación. Es decir, los profetas que profetizaron de la salvación que fue dada a ustedes, que diligentemente indagaron sobre esta salvación. Este es un uso que el apóstol Pedro le da en su carta. Porque recuerde que el significado de una palabra debe estar enmarcado por el uso que el mismo escritor le da en su carta. Pero Pedro también lo utiliza en otro lugar, Primera de Pedro 1:13. Dice así, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Qué bien! En Primera de Pedro 1:13 lo está utilizando también como salvación. Pero miren ahora lo que sucede en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! El mismo término ahora lo usa con otra connotación. Administradores de la multiforme gracia es igual a decir administradores del multiforme favor de Dios en la operación de su iglesia. La multiforme operación de su poder en medio de la iglesia, ese favor inmerecido con el cual todos somos beneficiados. Primera de Pedro 5:5 nos ayuda a aterrizarlo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Recuerdan cuando estudiamos este pasaje en el estudio de la primera carta? Su favor a los humildes. Está del lado de los humildes, se opone al soberbio, pero da su favor. Así que el apóstol entonces utiliza este término de dos formas, refiriéndose a salvación y refiriéndose a su favor. ¿Cuál es el uso en este momento? Pues si leemos primero el primer versículo, notamos que él ya cubrió el aspecto de la salvación al hablar de esa preciosa fe que nos fue dada, esa fe salvífica que recibimos por la justicia de Cristo gracias a su preciosa imputación, que recibimos en ese momento en que Él, siendo justo, tomó sobre sí los pecados de su pueblo y pagó, que luego tomó a pecadores como nosotros y les imputó su vida santa y nos declaró justos. Es ahí donde se obró la salvación.
Así que si esto lo tocó en el primer versículo, naturalmente el segundo le está dando el uso de este favor. ¿Y por qué? Porque note que él está hablando no de recibir gracia, porque ya fue recibida. El versículo 1 lo enseña. ¿Cuál es su petición? Que sea multiplicada. Está partiendo de algo que ya se tiene. Entonces, el apóstol lo que está diciendo en esta solicitud es: Señor, que tu favor, tu compañía sea multiplicado en este pueblo. Pero el segundo término es paz, ireni, ya mencionado también en la carta del apóstol Pedro. ¿Y cuál es el uso que él le da? Tiene que ver con bienestar, tranquilidad. ¡Wow! Qué linda oración entonces está haciendo el apóstol. Oh Señor, que tu favor, que tu bienestar, que tu plenitud sea multiplicado en los creyentes. ¿Y nota usted la verdad implícita? ¿Por qué dice multiplicados? Porque ya hemos recibido una medida de su gracia y de su paz. ¿Cuándo? En aquel momento en que el Espíritu Santo sopló vida en nosotros, para que pudiéramos escuchar el Evangelio, pudiéramos creer y pudiéramos ser salvos. La salvación una vez dada no es quitada, pues la salvación no se pierde. Y como lo hemos hablado, la pregunta no es si la salvación se pierde, es si soy salvo. Porque alguien salvo nunca dejará de serlo. Pero alguien que nunca fue salvo y cree que es salvo, el día final se dará cuenta que su fe fue falsa. Pero ¿cómo entonces nos deja ver el apóstol que puede ser multiplicado? ¿Quién no quiere gozar de una medida mayor del favor de Dios, de su bienestar y de su plenitud? Este es un deseo que está en el corazón del que ha creído. Pero Pedro deja claro cómo se obtiene. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero acá vamos a detenernos porque este término, conocimiento en el griego, es epignosis. Y no está hablando de un conocimiento superficial y vano de algo. ¿Saben qué está diciendo Pedro? Señor, que mediante el conocimiento pleno de quién eres, mediante un conocimiento personal e íntimo de quién es Jesucristo, esto se haga real. Hermanos, ¿cómo ruego al Señor hoy salgamos de este lugar urgidos por querer crecer en el conocimiento de Dios? Así que el pasaje 1 y el pasaje 2 con el que está iniciando Pedro su segunda carta nos lleva más o menos a esto. Yo, Pedro, doulos, esclavo, siervo por amor, les escribo a ustedes que han recibido por gracia una fe preciosa, tan preciosa como la de los apóstoles. Gracias a su justicia, a lo que Jesús hizo en la cruz, aquel que es Dios y hombre, aquel que tiene el poder para condenar, pero aquel que tiene el poder para salvar. A ustedes y por ustedes elevo esta oración, que el favor de Dios, que su plenitud sea multiplicado en ustedes mediante el conocimiento pleno de quién es Jesucristo como Dios y como Salvador. Qué precioso saludo. Y vamos solo en el saludo, esperen y verá que veamos el cuerpo de la carta. Hay varios pasajes que corroboran la importancia de conocer a Dios y por qué Pedro inicia con esta oración en esta carta. Vamos a Job 22, 21. Job 22, 21. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Para no extenderme, el contexto es sencillo, se está haciendo una solicitud. ¿De qué? De volverse en amistad a Dios. Pues cuando tenemos amistad con Dios, viene la paz y viene bienestar.
Cuando estamos en enemistad con Dios, no habrá paz, habrá angustia, habrá aflicción, porque somos enemigos de Dios. Pero cuando nos volvemos a Cristo, ya no somos más enemigos. No solo somos sus amigos, somos hijos. Y entonces hay paz y bienestar. Pero mire lo que dice Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Este pasaje muestra que hay algo más importante que ser llamados sabios, que ser llamados valientes, que ser ricos. Es conocer a Dios. Por favor, escúchame, porque el ruego del apóstol es mi ruego en esta mañana. Para nosotros no debe haber nada más importante que conocer a Dios. Pero conocerlo en la forma de la que Pedro está hablando, un conocimiento pleno, íntimo, personal. No debe haber una necesidad más alta en un individuo que conocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Los demás conocimientos pueden enriquecer tu intelecto y no está mal que quieras ser un buen profesional. Crecer en conocimiento de otras áreas, excelente. Pero nada de esto debe tener mayor valor para ti que conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios tiene una relación con la eternidad y con la verdadera santificación. Ya lo vimos en el pasaje. Porque esta es la salvación, que me conozcan. ¿Conoces a Jesús como dice la palabra? ¿O crees en Jesús a tu manera? Y hoy espero puedas responderte esta pregunta. El conocimiento de Jesús del que está hablando Pedro no puede ser algo meramente intelectual o superficial. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios debe partir de comprender, escúchenme bien, sus perfecciones y sus cualificaciones, de conocer plenamente quién es Él y quién hace, de deleitarme en saber quién es Jesús, aquel que siendo Dios se despojó de su gloria, se vació de sí mismo, vino a habitar en medio de nosotros, tomó un cuerpo para llevar sobre sí nuestros pecados, siendo inocente se entregó por el pecador, pero murió y al tercer día resucitó, porque la muerte no lo puede retener, pero ascendió y está a la diestra de Dios Padre y desde allí ha de venir con poder. Es cuando meditamos en estas verdades que podremos conocerle verdaderamente. Sin este conocimiento de Dios es imposible experimentar la vida eterna de la que está hablando Juan y esa gracia y esa paz de la que habla Pedro. Es imposible. Hermanos, la fe no se da en un vacío de conocimiento. Sin lugar a dudas, acá por alguna razón, todos tienen alguna necesidad. Mejorar su vida, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, salvar el matrimonio que está en crisis, superar su situación económica, salir de la angustia, de la depresión y puedo poner un largo etcétera de las necesidades por las está acá. Pero hoy ruego me entienda algo. Ninguna de estas necesidades puede ser mayor a la necesidad de conocer
a Jesucristo como Dios y Salvador. No te distraigas haciendo lo secundario. No puede haber en nosotros algo más urgente que conocer a Jesucristo. Pero ojo, el verdadero conocimiento de Dios, aunque involucra el intelecto, solo será efectivo cuando traspase nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra manera de vivir. Sí, mi hermano. Un verdadero conocimiento de Dios se refleja en mi manera de vivir. La forma de evaluar que alguien verdaderamente está creciendo en el conocimiento de Dios es evaluando si también hay una transformación real en la vida. Porque un correcto conocimiento de Dios siempre transforma, y no afuera, sino adentro. No cambia mi conducta, cambia mi corazón. Si mi estudio de Dios no tiene un impacto en mi vida, debo reevaluar mi estudio. Porque una correcta ortodoxia siempre trae como resultado una correcta ortopraxis y una correcta ortopatía. ¿Cómo así? Un correcto conocimiento de Dios siempre trae una forma correcta de vivir y una forma correcta de sentir. Mis sentimientos y mi conducta estarán sujetos a lo que Él es. No es cambiar de conducta, porque aún los ateos pueden cambiar su comportamiento. Hermanos, el conocimiento de Dios no trae un cambio externo, sino un cambio interno en el corazón que se ve reflejado en la conducta. Así que si tú dices estar estudiando hace muchos años a Dios, pero no hay una transformación en tu vida, es el momento de que cambies tu método de estudio. Porque un ateo puede cambiar su conducta, tener una conducta impecable a los ojos de los hombres y aún así ir al infierno. Pero es imposible a alguien que verdaderamente ha conocido a Jesús vivir de una manera contraria a lo que la palabra enseña. ¿Nota la diferencia? Pueden haber buenos hombres conductualmente que se condenarán, pero es imposible que alguien que ha sido salvado viva de manera contraria a lo que Dios enseña. Y si le preguntamos a tu esposa y a tus hijos una opinión de lo que está pasando en tu vida, la consecuencia o la conclusión inmediata es que estás caminando rápidamente al cielo o rápidamente a tu condenación. Escuchen esto, no es que me parece que conozco a Dios. Es que solo hay dos posibilidades: le conozco o no le conozco. Y qué bueno cuando no nos preguntamos a nosotros mismos, sino a aquellos que nos rodean. Porque si tú piensas que has cambiado mucho, pero nadie en tu casa se ha dado cuenta de ese cambio, déjame decirte que ese cambio es una invención que está en tu cabeza. Porque un verdadero cambio que brota por Dios en el corazón se hace evidente a todos y principalmente a los de mi casa. Y si en mi casa no hay evidente una transformación, es porque lo más seguro es que mi conocimiento de quién es Cristo no corresponde a un conocimiento real. ¿En qué condición estás? El creyente cita entonces algo más que conocimiento teórico. El alma, escúchenme bien, el alma que verdaderamente conoce a Dios es un alma que se rinde a sus pies, que se somete a la autoridad de su palabra, que se somete a sus preceptos y mandamientos, que tiene una vida regulada por lo que Dios dice, no por lo que a mí me parece. ¿Conoces a Dios? ¿Tu conocimiento es bíblico? Conocer a Dios no es un cambio de conducta. Muchos piensan tener una relación sólida con Dios, un conocimiento verdadero de Él, simplemente porque un día tomaban y ya no toman, porque un día maltrataban a la esposa y ya no la maltratan,
porque un día eran ladrones y ya no roban. Pero estos cambios hasta un ateo los puede obtener. El verdadero cambio del que estamos hablando brota de manera sobrenatural por la operación del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Una de las causas por la que hoy muchos que se hacen llamar cristianos están viviendo un cristianismo tan mediocre es porque basan su vida en intentos por cambiar su conducta y no porque Cristo cambie su corazón. Si Cristo no es quien obra el cambio, todo cambio es temporal y trae frustración y desánimo. Y es lo que está pasando en muchos entornos religiosos. Pero es que llevo 15 años en la iglesia, sirvo en la iglesia, canto en la iglesia, predico en la iglesia y mi vida en lo secreto es un desastre. Ya no quiero más. Y se frustran y se desaniman y salen decepcionados de Dios. No, decepciónate de lo que has escuchado. Porque durante todo este tiempo lo que has intentado es cambiar tu conducta con medios humanos y ya estás cansado. Ahora lo que necesitas es, Señor, yo no soy capaz de cambiar nada en mí, ni como esposo, ni como hijo, ni como padre. Te necesito a ti. Necesito conocerte para que de manera natural, por la operación de tu Espíritu Santo, pueda ser el esposo, pueda ser la esposa, el padre, la madre que debo ser. Pero sin el conocimiento de Cristo esto es imposible. No es que Dios te decepcionó, es que has estado estudiando a un Dios distinto al Dios de la Biblia. Porque cuando conoces a Jesús por su palabra, es inevitable que lo ames. Y al amarlo es imposible no obedecerlo. ¿Por qué te cuesta obedecerlo? Porque no lo amas. ¿Y por qué no lo amas? Porque no lo conoces. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia. El que ha conocido a Dios experimenta un santo deseo por hacer la voluntad. ¿Esto es lo que estoy diciendo? El cristianismo no es, tienes que empezar a ser un buen esposo para ir al cielo. Tienes que ser una buena madre para ir al cielo. No, eres un pecador que no puedes hacer lo bueno a menos que te rindas a los pies de Cristo y al conocerle y amarle puedas hacer su voluntad de manera natural. Y aparte de eso, recibes discernimiento para identificar cuando una doctrina es de hombres y cuando es de Dios. El conocimiento de Dios también es fundamental para permanecer firme en los tiempos de apostasía. Hermanos, ya estamos en tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Que muchos que decían amar a Dios, hoy le están dando la espalda a Dios. Es que predicaba tan bonito, cantaba tan bonito, llevaba 20 años, tenía miles de seguidores. ¿Y cómo ahora dice que ya no cree en Jesús? ¿Cómo ahora dice que el cristianismo es mentira? ¿Por qué? Porque esto ya estaba escrito. ¿Y quiénes podrán hacerle frente a esto? ¿Aquellos que tienen su teología basada en su Facebook? ¿Aquellos que su conocimiento de Dios está basado por mensajitos de Facebook de pildoritas para ser feliz? A menos que tengamos un conocimiento de la Escritura, vamos a poder diferenciar la verdad del error y los siervos de Dios de los falsos maestros. ¿De dónde el cristianismo se convirtió en un devocional de 5 minutos? Da vergüenza salir a comprar devocionales en este tiempo. Ya ni para 5 minutos dan. Y la gente cree que por hacer un devocional conoce a Dios. El cristianismo no es de devocionales de 5 minutos. El cristianismo real es una vida de devoción desde que me levanto hasta que me acuesto. Ese es el cristianismo real. No podemos seguir siendo una generación que piensa porque se lee el devocional de Facebook diario ya quedó libre, mientras el resto del día está chateando y leyendo basura. Pero acallé mi conciencia porque esta mañana ya saqué los importantes y gloriosos 5 minutos para conocerle. Por eso el cristianismo de este tiempo es tan pobre y tan mediocre. Y por eso se están siendo engañados con tanta facilidad. Mire lo que dice Daniel 11:32. Léalo conmigo, por favor.
Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué increíble que lo que estamos viviendo hoy ya había sucedido en los tiempos de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrán hombres que quieren desviar al pueblo de Dios. Y la técnica que utilizan son lisonjas. ¿Sabe qué son lisonjas? Cosas que son agradables al oído, que suenan bonito, que pueden hacerte hasta llorar de la emoción, sin tener nada que ver con Dios. Pero ¿quiénes podrán permanecer firmes? Los que conocen a Dios. Mira, si tú y yo no tenemos un conocimiento correcto de Dios por la Biblia, cualquiera de las lisonjas que salgan de moda nos arrastrarán. ¿Conoces a Jesucristo como la palabra lo enseña? La falta de conocimiento de Dios es la raíz de la debilidad de la iglesia en la actualidad. ¿Saben por qué las iglesias de hoy son tan débiles? Porque no conocen a Cristo. ¿En qué momento las iglesias dejaron de estudiar teología propia, los atributos de Dios, sus cualificaciones, cristología, y se han enredado ahora en cursos de cómo conocer tu temperamento? Claves para saber si eres colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. O sea, ya no es Sagitario, Capricornio y Piscis. Ahora es colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Y estudian su temperamento en lugar de conocer al único que puede transformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. ¿En qué momento los estudios de la iglesia se convirtieron claves para ser más rico? ¿Cómo prosperar y ser un buen líder? Necesitamos volver a que Cristo sea el centro de nuestro estudio y nuestra devoción. Pues al conocer a Jesús ya no importará si soy lo uno o lo otro, solo me importa que Él me cincelará hasta ser más y más como Él. Ocúpate de conocer a Cristo y deja de enredarte en trivialidades, o si no, seguirás teniendo una vida mediocre en tu fe, débil, endeble, y serás arrastrado por cualquier lisonja. Estamos en una época donde el conocimiento sólido de Dios mediante la Escritura ha sido desplazado por acercamientos superficiales y pobres de Dios. El cristianismo moderno se conforma con aceptar que Dios existe, pero está lejos de querer conocerlo, menos de amarlo y menos de obedecerlo. Hoy las predicaciones duran 5 minutos mientras hay 50 minutos de alabanza, 20 minutos de anuncios. ¿Cómo vamos a ser transformados si no conocemos la palabra de Dios? Pero hay otro mal. La iglesia ha abandonado el elevado concepto de Dios. Hoy ya no vemos a Dios como santo, santo, santo. Hoy lo vemos como el genio de la lámpara que le diezmo y Él está obligado a darme mis deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. Hoy hemos reducido a Dios de Señor a un sirviente que tiene que hacer lo que declaro y decreto, como si yo fuera su patrón. Se ha perdido la idea de quién es el Dios de la Biblia. Y esto se ha hecho de manera deliberada, esto ha sido gradual. ¿Saben cómo? Porque la iglesia ha ido abandonando el estudio diligente de la palabra. J.I. Packer escribió: el que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. ¡Wow! Mi mente va a estar en 2 lugares: o en conocer a Cristo o en los afanes de este mundo estrecho. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué es lo más importante? El estudio más excelente para ensanchar el alma conocimiento de Cristo, de este crucificado, el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad.
No hay nada que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua de la deidad de nuestro Señor. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. ¿Escuchaste? ¿Estás herido? Contempla a Cristo, porque ese será el bálsamo que sanará tus heridas. Meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. ¿Estás afligido? Medita en ese glorioso Padre que desde que ha creado todas las cosas, las sustenta con poder. Y si con el poder de su palabra ha creado lo que existe, ¿acaso no podrá cuidarte a ti y a mí que somos sus hijos? Contempla al Padre. ¿Quieres librarte de tu dolor? Medita en el Espíritu Santo, pues es bálsamo para todo mal. ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del estudio de la deidad de nuestro Señor. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí con nuevas fuerzas, en una condición de descanso, renovado y fortalecido. ¿Nota usted dónde está la solución de nuestro mal? En ocuparnos de conocer a Cristo, pues allí quedará clavada toda angustia, toda preocupación, toda depresión. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas de dolor y la aflicción, que proporcione paz entre los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre quién es Dios, su poder y su grandeza. Hermanos, ¿cómo ruego que en esta mañana tengan ustedes un pequeño deseo por lo más importante y que sea avivado por el Espíritu de Dios? No hay nada más importante en este momento que sumergirnos en la palabra de Dios para conocer todas las perfecciones de Cristo. Solo así vendrá una transformación real en nuestras vidas. Termino con lo siguiente y voy a dar unas aplicaciones breves. Tozer escribió: la falta del conocimiento del Santo es lo que nos ha traído nuestros problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque no le conocemos. Pero cuando redescubrimos la majestad de Dios, encontraremos la solución a nuestros problemas. Nos será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y recta nuestra actitud mientras nuestra idea de Dios es equivocada o errónea. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime a lo que dice la Escritura. ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? No es por cositos, no es por aceite, no es por babas de hombres ungidos, es por la meditación de la gloriosa palabra de Dios, de ocupar mi mente en conocer a mi glorioso Jesús, y tendrá el poder. Separado de la Escritura, jamás experimentarás el verdadero poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay poder en las iglesias hoy? ¿Por qué no hay poder en la vida de los que se hacen llamar cristianos? Porque hay de todo en su vida menos estudios serios de la palabra. Pedro durante toda la carta hará esta solicitud. ¿Y saben por qué hará? Porque él sabe que es mediante la palabra, el conocimiento de Cristo, que haremos frente a la herejía. Y esto lo enseñó Juan 5:39, mire lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? No hay otro medio que su santa palabra, escudriñando la Escritura, pues ellas son las que dan testimonio de Él. Y solo así, y anhelo sea muy pronto, podremos unirnos a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:7, que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando conozcamos a Cristo, todas las cosas de este mundo pasarán a un segundo plano. Podremos hacerle frente al error y podremos experimentar transformaciones reales, no superficiales y temporales. Así que si estás cansado de esta vida religiosa que llevas porque no has visto resultados, estás en un buen punto. Y la única razón es porque no conoces al Jesús de la Biblia. Es el momento entonces que en lugar de darte golpes de pecho, te sumerjas en la palabra y conozcas a Jesús. Tú que no has creído, tienes la urgencia de conocerle, porque ningún otro conocimiento puede dar vida eterna. Si tú no conoces a Jesús, como dice la Escritura, si hoy llegase la muerte a tu vida, solo hay una cosa que podrías enfrentar: condenación eterna. Yo no te estoy diciendo cuánto tiempo llevas en una iglesia, pues como ya lo hemos dicho, el hecho de que yo viva 20 años en un parqueadero no me convierte en vehículo. Yo no te estoy diciendo si has servido o si predicas muy bonito. Si eres una buena persona que no le hace daño a nadie, te estoy diciendo, ¿conoces a Jesús como dice la Escritura? ¿Tus frutos evidencian que ese conocimiento es real? Porque si no es así, si la muerte llegara hoy a la puerta de tu casa, tendrías que enfrentar condenación eterna. Pero si estás acá es porque hay una oportunidad para que te arrepientas, vayas a Cristo y le digas: necesito conocerte, como dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, a Jesucristo y a quien Él envió. Amado hermano, que esta oración se haga real, que sea multiplicada la gracia y la paz de Dios en nosotros. Y tú que no has creído, ruego que le conozcas para salvación. Le invito a que incline su rostro y ore. Aproveche este momento para orar. Niños, aprovechen este momento para decirle: Jesús, necesito conocerte. Ay, necesito que transformes mi corazón. Familias, miren, más que una terapia psicológica, lo que necesitamos es a Cristo. Más que un socio capitalista, lo que tú necesitas es a Cristo. Y pregúntate en este momento, ¿lo conoces? Y si tu vida misma refleja que no, dile: perdóname, he vivido una mentira. Mi cristianismo es una falsedad, es algo meramente superficial. Sálvame en este día. Dame vida eterna y permíteme experimentar esa transformación que viene de adentro hacia afuera. Ese nuevo corazón que tú das, que todos podrán notar. Perdónanos por lo ligeros que somos,
para descuidar nuestro estudio de quién eres. Y por eso crecen nuestras tristezas, por eso se hace fuerte la carne, por eso empezamos a inclinarnos a lo malo, porque descuidamos nuestro estudio de Jesús. Queremos ver el poder de tu Espíritu Santo obrando en esta iglesia y en nuestras vidas. Pero ese verdadero poder que viene por conocer a Jesús, a nuestro glorioso Padre y a su Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor y vamos a preparar el himno.